Audio de mercados de Andbank de viernes 9 de septiembre de 2022. Mi nombre es Alex Fuster. Ante todo, disculparme por la ausencia de audios de mercado durante este periodo relativamente largo de 20-25 días. Pero existe una regla empírica en el mercado que dice que los que hablan no saben y los que saben no hablan, no porque quieran ocultar nada, sino porque, como en toda ciencia, los que saben son los que más dudan. Por eso callan durante a veces largo tiempo. En mi caso, por ejemplo, dudo y cuando eso ocurre, pues siento que debo tomarme mi tiempo para ordenar esas dudas. Y en ocasiones, además, no solo es preferible no hablar, sino que, y esto va para ustedes, es preferible no escuchar, porque la sabiduría de las masas enseña que no es demasiado perjudicial para la reputación de uno fracasar de manera convencional. Y por ello la gente no tiene pudor alguno en hablar cuando no toca, que es cuando todas esas dudas te asaltan. Bien, entrando en materia, me gustaría iniciar este breve audio con una idea general de que eso de que los mercados van a subir o van a bajar de forma genérica y en bloque se ha acabado. Hemos entrado de lleno ya, hace ya tiempo que entramos en ese mundo de bloques que veníamos advirtiendo y eso pone fin a una visión global homogénea. Lo que significa que de forma obligatoria casi vamos a tener una visión diferente en cada lugar. Y esos bloques pues están conformados empezando por cercanía por Europa, para la que tenemos una visión. Seguimos con Estados Unidos, seguimos con China y el último bloque es Rusia, por ser quien es y haber causado lo que ha causado. Empezamos por Europa, en donde, como en todas partes y como siempre ocurre, hay buenas noticias, hay malas noticias y se trata de contabilizarlas, intentar analizar y proyectar qué relevancia tiene cada una de estas noticias o de cada uno de estos factores. Debo decir que hoy, y supongo que no es ninguna sorpresa, hay un mayor número de factores negativos en Europa que pesan y pesan mucho más que los factores positivos. Empiezo por los factores positivos. Por ejemplo, los bancos están aguantando a pesar de las crisis pandémicas, fragmentación geopolítica, de que están aumentando sus estándares de créditos, lo que significa menos negocio. A pesar de todo esto, han resistido todas estas crisis que se les han planteado, fruto también de una estructura de capital mucho más sólida. Y lo que tenemos son resultados decentes y hoy mismo, por ejemplo, tenemos unas estimaciones mejoradas en beneficios de cara a los próximos trimestres. No hay rumores de credit crunch, ¿no? o de crisis de pagos de préstamos, ¿no? Y por lo tanto crisis de balance, ¿no? Incluso en los mercados primarios el sector financiero se está mostrando muy activo, con nuevas emisiones que están aterrizando muy bien en el mercado. Estoy hablando de bonos senior unsecured, de additional tier 1, tier 2, están teniendo muy buena acogida en el mercado. Esto es un aspecto positivo, ¿no? Dicen que la banca es el reflejo de lo que está por venir, ¿no? Al menos esto era así antes, ¿no? Porque eran los únicos que financiaban. Esta noticia sin duda es positiva. También es positivo que acabamos de saber que el PIB del segundo trimestre ha salido algo mejor de lo que sugería la primera lectura, un 0,8 versus un 0,6%. No es para tirar cohetes, y además el segundo trimestre es el pasado, ¿no? Pero ha sido una pequeña mejora, ¿no? Hemos sabido que Bruselas trabaja en un plan para poner el precio de la electricidad generada por fuentes diferentes al gas en 200 euros por megavatio hora, y esto compara muy bien, ¿no?, contra los 450 euros por megavatio hora que se están pagando hoy en media, ¿no? Pero las noticias positivas quedan ahí y no van más allá, y tengo que ser honesto y hablarles de los factores que nos preocupan, ¿no? Acabamos de ver cómo el sector metalúrgico en la Unión Europea alerta nada más y nada menos que de una crisis existencial. Ha cortado la mitad de su capacidad de producción en aluminio y zinc,
Y eso tiene un golpe directo en la línea de flotación de la industria de los coches, de los aviones, del acero galvanizado. Hemos escuchado como el primer ministro de Bélgica dijo ayer mismo que si pasamos unas semanas más como esta, Europa va a un full stop, cito textualmente. El Banco Central de Europa pues está en el trayecto o en la trayectoria de endurecer condiciones monetarias, y eso pues suele ser algo pues que frena la dinámica, la actividad, ¿no? Y además afecta a los mercados, ¿no? Ha subido 75 puntos básicos, que aunque es la mayor subida de su historia, sigue muy por detrás de la curva. Y sigue muy por detrás de la curva, y ese es el cuarto factor, porque la inflación, que ya es elevadísima, se proyecta que será más elevada para el 2023, y esto concuerda con lo que les veníamos diciendo, ¿no? Europa va a ser el lugar del mundo con mayor inflación, y por diferencia, y por goleada. El crudo baja, sí, es cierto, ha bajado un 28% desde mediados de junio. Pero puede volver a subir por 4 factores. O sea, no tengo la confianza de que podamos ver esa trayectoria bajista pues que pueda permanecer en el tiempo, ¿no? Ojalá me equivoque, ¿no? Pero hay 4 factores muy importantes. La OPEC clarísimamente viene ahogando la oferta y no va a dudar en ahogar la oferta. Fíjense cómo en solo un mes ha pasado de ampliar el objetivo de producción a volver a reducirlo en 100.000 barriles por día, ¿no? Por lo tanto, la OPEC quiere mantener el precio del crudo elevado. El crudo puede aumentar cuando se dé el rebote de la demanda china, cuando decida acabar con los lockdowns y los cierres económicos, que digo yo que algún día vendrá. Entonces ahí tendremos un nuevo aumento de la demanda de crudo, que puede llevar el precio arriba, ¿no? El cap, el límite máximo que la Unión Europea quiere fijar para pagar el crudo ruso, y no solo el crudo ruso, sino el gas. Y no solo el gas ruso, sino el gas de cualquier productor. Quiere poner un cap, y eso sin duda alguna va a tener represalias por parte de los países productores, y en concreto represalias por parte de Rusia, que ya estamos viendo cómo en las últimas horas ya ha amenazado directamente con cortar todo tipo de energía. Y por último hay un cuarto factor que la gente no tiene en cuenta y que puede mantener el precio del crudo arriba y por lo tanto poner las cosas difíciles a Europa. Es que hay un fenómeno, un switch, un cambio en el patrón desde el gas al crudo, y todo eso puede provocar, según los expertos, un aumento de la demanda de energías líquidas. Al fin y al cabo, no olvidemos que el gas en BTUs, en British Thermal Units equivalentes, está 6 veces más caro que el petróleo. Y por eso se justifica ese gas to oil shift, que puede llevar o dar lugar a un aumento en la demanda de crudo de entre 750.000 barriles por día, y eso puede llevar el precio arriba. Otro factor que no nos gusta hay una nueva regulación reciente esta semana en la Unión Europea, restrictiva, que limita el negocio de las empresas del Internet of Things. Y esto me recuerda un poco a lo que ocurrió en su día con China y el crackdown, la regulación excesiva que tuvo sobre el sector tecnológico, que no trajo nada bueno, ¿no? Y por último, algo que no nos gusta nada, y es, se habla mucho de la dependencia de Europa para con Rusia, pero se habla muy poco de la dependencia de Europa para con China. ¿Quién es el principal socio comercial de la Unión Europea? La Unión Europea, que tiene un superávit comercial con China, importa unos $460 billion y exporta unos 220 billion dólares. Tiene un superávit, por lo que sería un error considerar que la ruptura de negociaciones resultaría... tiene un déficit, no un superávit. Por lo tanto, sería un error pensar que la ruptura del comercio acabaría con ese déficit, y por lo tanto sería, no, porque cualquier medida, como parece que estamos yendo en esta dirección, cualquier medida o tendencia
que provoque un estrechamiento importante de todo ese comercio, al final es un estrechamiento de todo ese comercio y toda esa actividad. Los importadores no van a ser capaces de buscar o encontrar sustitutivos o sustitutos de esos productos, y los exportadores pues son los que van a perder, ¿vale? Por tanto importadores que no van a encontrar sustitutos como exportadores que no van a poder vender, pues van a tener un problema si realmente se deterioran más las relaciones con China, ¿no? Fíjense que solo Alemania exporta, de todas sus exportaciones, el 8% va a China. Solo Estados Unidos está por encima, con el 8,6%. Por lo tanto, es innegable que Alemania y la Unión Europea han venido construyendo una dependencia para con China. Y esto se debe, al menos en el caso de Alemania, a esa agenda de Merkel, ¿no?, con China, ¿no?, basada en la estrategia de change through trade, ¿no?, cambiar a través del comercio. El approach de Merkel estaba basado en la idea de que a través de una integración económica lograría que China girase hacia un país más orientado al mercado, más democrático. Pero la realidad tozuda ha demostrado que no ha funcionado. China en lo económico es más estatista que nunca y en lo político es más opresor, dicen, y solo hay que mirar, según me dicen algunos analistas, hay que mirar lo que pasa en Xinjiang, en Tibet, en Taiwán, incluso en Hong Kong. Lo que está claro es que ya en Alemania y en el resto de Europa la clase política al completo reconoce que la aproximación de Merkel era equivocada, fue un error. Y existe una preocupación hoy de que somos ahora demasiado dependientes de China y que pues, un deterioro de las relaciones comerciales pues, sería un freno adicional a todo lo que estamos viendo, ¿no? Ya hemos visto lo que pasa, ¿no? La última vez que se forjó una dependencia de este calibre entre Europa y otro país, léase Rusia, pues no ha acabado bien, ¿no? Así que, bueno, China, más que una fuente de crecimiento, a partir de hoy para Europa se percibe como un riesgo, ¿no? Un socio ideológicamente incompatible, dicen algunos, una amenaza geopolítica, dicen otros. En todo caso, esto es una fuente de riesgos globales, potencialmente enormes y específicamente para Europa. Así que para Europa pues no nos queda más remedio que, en base a todo lo que les acabo de decir, esta combinación de algunos aspectos favorables pero otros aspectos pues que están ahí encima de la mesa y que son negativos y que son mayoritarios, pues no nos queda más remedio que tener una visión de cautela, ¿no? No en vano nuestro posicionamiento en los mandatos de gestión discrecional pues así lo atestigua, ¿no? Por ejemplo, en nuestras carteras agresivas, la parte de renta variable, el peso de Estados Unidos es un 47,3%, el peso de Europa es un 16%. Tenemos, además de la Europa continental, tenemos una exposición en el Reino Unido, sí, es verdad, ¿no?, del 7,7%. Pero la tenemos porque nos gusta, ¿no? Nos gusta, pues bueno, pues tiene algo más de autonomía en cuanto a energía se refiere y, bueno, pues el gobierno de la nueva primera ministra del Reino Unido ya ha anunciado 150 nuevas licencias que van a tardar, licencias de exploración y explotación que van a tardar años, pero bueno, es un paso, ¿no? Nos queda, bueno, siguiendo este orden de bloques, hemos hablado de Europa, vamos a hablar de China. En China juega la carta de la ambigüedad desde hace ya mucho tiempo. No le ha ido bien, no le ha ido nada bien. China sigue, pues bueno, pensando o abrazando esa aproximación a que el Estado siempre tiene razón, ¿no? Por encima de lo pragmático, lo ideológico por delante de lo pragmático siempre. Se está viendo en la lucha contra el COVID, ¿vale? Hay más ideología que pragmatismo ahí. Tanto es así que está totalmente aislada. Los vuelos que entran desde el exterior y que salen no existen. Bueno, miento. Hay una web que se llama Bodyflight que nos muestra ese número de vuelos. Son 100 al día. A algunos de ustedes les pueden parecer bastantes.
100 entre entradas y salidas, es decir, 50 vuelos de entradas y 50 vuelos de salidas. Bueno, pues para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con este dato, lo normal son entre 2.600 y 2.800 vuelos diarios con el exterior. Claro, 100 no es nada, por lo tanto está aislada, está absolutamente aislada. Xi invoca el Hook Nation System, que es una manera de intentar hacer crecer todo el sector tecnológico, pero el sector tecnológico que él cree que es bueno para la nación, que tiene que ver con la defensa, evidentemente. Bueno, pues ni creo yo que sea una buena aproximación, es el mercado el que se desarrolla a sí mismo y no un jefe de Estado. Y bueno, pues como ha pasado en otras ocasiones, en donde el crecimiento es dirigido, pues esto no va a funcionar, ¿no? El yuan está en mínimos desde hace bastante tiempo, multi-year, dicen algunos, y esto pone en dificultades pues ese objetivo de China de convertir al yuan en una moneda regional o en una moneda de reserva. Acaba de perder muchas posibilidades, ¿no? La banca china está al borde de una crisis de impagos, ¿no? Los préstamos dudosos han subido solo en 12 meses, un 50%. Y no hay expectativas, según me informan, de que toda la problemática relacionada con el sector inmobiliario, cuyos precios siguen bajando, lo que significa que todavía ese desequilibrio o esos graves desequilibrios no se han acabado de enjuagar del todo, ¿no? Por lo que significa que los bancos pues van a seguir de alguna manera estando presionados, ¿no? Así que en China, bueno, pues lo que recomendamos es no estar de forma estructural, quizás pues como nosotros, ¿no?, que apostamos en su día a principio de año por una apuesta táctica, esperando esas ayudas, esos estímulos, ¿no? Y parece que poco a poco el primer ministro, invocando el Whole Nation System y poniendo, según sus propias palabras, todo lo que sea necesario poner encima de la mesa, pues a ver si con esos estímulos pues logramos rentabilizar esta posición. Pero ya les avanzo que no vemos cambios significativos en cuanto a la aproximación económica global, ¿vale? Y eso pues no nos gusta, ¿no? Seguimos con un bloque menor, pero un bloque que todavía tiene una capacidad de generar dolor, que es Rusia. Lo digo porque algunos pueden sentir la tentación de pensar que hay oportunidades ahí. Mira, Rusia, para mí, al menos, no es una cosa que discutamos en el Comité Global ampliamente, pero para mí al menos está acabada, ¿no? Yo creo que ha empezado la manipulación de los datos, por presión política, evidentemente, y hemos pasado de estimaciones del menos 12% de PIB a algo como el menos 3%, pero yo creo que eso forma parte, como he dicho, del juego de la manipulación, del juego de la propaganda, etcétera, etcétera. Los expertos económicos rusos con los que hablo me dicen que el año va a ser mucho peor en PIB que ese menos 3% y el año que viene también. Estamos hablando de doble dígito de caídas, ¿no? Claro, 1, 2 años, 3 años de caídas en doble dígito, pues es muy grave, ¿no? Y acabamos con Estados Unidos, los activos norteamericanos. Bueno, en Estados Unidos todos sabemos ya que el epicentro del riesgo, la losa que no permite que el mercado se levante, es pues que Powell sostenga ese compromiso inflexible sobre el control de la inflación. Cada vez que habla, se aviva esa llama, esa posibilidad, y hemos visto como en algunas ocasiones ese mismo día cae el mercado un 2%, sube el dólar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queda claro que es necesario que el mercado visualice o previsualice ese pivot of the Fed que llaman los americanos. Un pivot of the Fed no es otra cosa que una Fed dando la vuelta en esta política. Una reversión del camino en materia de tipos de interés y también de estrechamiento de liquidez, ¿vale? Y yo creo que estamos lejos de eso. ¿Por qué? Porque para ver un pivote de la Fed es condición necesaria solo que el IPC también pivote. No.
Hace falta mucho más que un mero pivote del IPC, es decir, entendiendo por pivote del IPC que empiece a bajar el IPC. Creo que no sería suficiente esa evolución para ver pues un cambio en el rumbo de la FED. ¿Por qué? Porque ya no basta con una caída de la expectativa de inflación. Antes algunos, yo también me incluyo entre ellos, pensábamos que con una caída de la expectativa de inflación y una Reserva Federal con una aproximación forward-looking, es decir, que se fija en la expectativa de inflación antes que en la inflación publicada o trailing IPC, pues ya no basta con eso, porque me da la sensación de que la FED ha abandonado esa aproximación forward-looking y ahora tiene un backward-looking que se llama, ¿no? Que es poner el focus en la lectura, en el IPC publicado, ¿vale? Que es el trailing IPC, ¿no? Eso es, sin duda alguna, pues negativo en el sentido de que, oye, si la lectura, la publicación, la inflación publicada pues sigue en el 7, en el 6 o en el 5, pues no va a ser suficiente para que empiece a bajar tipos de interés Jerome Powell. No va a ser suficiente. Incluso, muy probablemente, siga subiendo tipos de interés ahí. Y ahí es donde vamos a estar en los próximos meses. Sí, hay argumentos razonables para pensar en positivo, para pensar que ese IPC real, trailing, publicado, pues puede haber ya hecho pico, indudablemente, y lo creo firmemente que ha hecho el pico y que ya a partir de ahí, por lo tanto, inicia un pivote hacia la baja, ¿no? ¿Por qué? Porque la gasolina ha caído. Cada vez que la gasolina cae, el IPC cae en Estados Unidos. La gasolina ha caído de $5 a 3,77 desde mediados de junio. Y en términos de precios de producción, también estamos viendo como muchos componentes de producción están cayendo. El lumber, la gasolina, hemos dicho, el apparel, el truck rentals. Los cuellos de botella ya desaparecieron, como dijimos que ocurriría. Eso significa que la escasez de inventarios está solucionada. Las empresas ya no tienen por qué pagar animaladas para hacer un replenishment de sus inventarios. También ha habido un shift, un movimiento del patrón del consumo. Con pandemia solo se consumían bienes. Ahora, después de la pandemia, se consumen solo servicios. Y eso es favorable en tanto en cuanto cae la demanda de empresas por componentes y materiales, ¿no? Que también son pues factores que entran dentro del PPI, ¿no? De los precios de producción. Eso es bueno, pero no es suficiente. Porque aunque caiga la presión en precios de producción, no significa una caída equivalente de la presión en precios de consumo. Así que creo que sí, los productores experimentarán menos presión, pero la presión de los consumidores todavía no va a bajar en la misma proporción. Eso es bueno, pero no es suficiente. ¿Por qué digo que la presión de los consumidores va a tardar más en adoptar esta dinámica similar a la inflación de los productores? Hombre, pues que tenemos un dato que salió ayer mismo de empleo muy favorable, presiona los salarios al alza, habilita a las empresas de consumo a subir precios, y por eso creo que va a tardar más la inflación de consumo en seguir la senda de la inflación de producción. Esto queda demostrado con las encuestas. Hay encuestas a productores, encuestas manufactureras, como las encuestas regionales de la FED, que muestran ya una desaceleración muy acentuada, que eso es positivo, pero hay encuestas de consumidores como el Conference Board, el University of Michigan, que muestran que las expectativas se han estancado. Pero eso es lo que digo. Mientras unas caen fuerte, las otras, la importante, en la que la FED pone el focus, que es la inflación de consumo, se ha estancado solo, pero aún no muestra claros signos de disminución. Yo creo que sí que va a haber una disminución ya en la próxima lectura. De hecho, yo vengo de Estados Unidos y hemos tenido discusiones con el equipo allí y hemos, de alguna manera, consensuado, ¿no? una visión de que ya en la próxima lectura vamos a tener deflación en lectura mes a mes. Y eso es bueno. Pero la lectura year on year va a bajar, pero va a bajar al 7,9%. Y eso nos deja con una FED que todavía va a seguir endureciendo en términos de liquidez y en términos de tipos de interés.
¿Significa esto que tengo que estar fuera del mercado? No. No. Porque si esta inflación de consumo se estanca y viene acompañado, como así parece, con una desaceleración de la inflación esperada, la futura, la que viene marcada por los precios de algunos activos financieros, y además se sitúa cerca del 2%, hombre, pues la Fed no va a hacer un pivote a la baja en tipos, pero puede mostrarse mucho más calmada, suavizar su quantitative tightening incluso, y puede al final todo esto desembocar en lo que se denomina un slow pedaling, ¿no? Un pedaleo mucho más suave, ¿no? Habrá que esperar a ver cómo se lo toma el mercado. Tampoco me desharía de mis posiciones en este mercado porque los beneficios son decentes, ¿no? En el segundo trimestre estamos en un más 9% quarter on quarter y un 6,7% year on year. Y esto augura algo bueno en capital spending y por tanto en el crecimiento, redundando también en el beneficio de futuro, ¿no? Me preocupa que todos esos beneficios que son decentes son muy estrechos en el sentido de que están concentrados en muy pocos sectores y más concretamente en el sector de la energía. Porque si quitamos el sector de la energía, los beneficios del Standard & Poor's no están en positivo quarter on quarter ni year on year. Así que bueno, ese es un punto negativo. No obstante, debo decir que los beneficios del sector energético, al fin y al cabo, son beneficios. Y eso es bueno. Porque si hay beneficios en energía, y acabo con esto, esto alienta en inversiones que redundarán en el resto de la economía. Cuando hay inversión en el sector energético, la economía se reactiva de forma rápida. Y esto lo estamos viendo ya. El nominal fixed investment en oil and gas drilling está subiendo en el primer y en el segundo trimestre. En términos reales, también un 0,5% quarter on quarter, que parece que es poco, pero es que el resto de sectores está flat o en negativo. Así que, bueno, esta es la visión para Estados Unidos, un poco pues mejor que para el resto de mercados, sin duda. Y bueno, esto es todo por mi parte, así que muchas gracias y hasta la próxima.